Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito GeekYou. Mi nombre es César, administrador de canal y de la nueva página GeekYou Saint Seiya Your Saber. Y este es el Yo Te Cuento, el Rise of Poseidon, capítulo 14. Ya saben que este es un manga que sale cada 2 meses. Y sí, ya sé que me he confundido muchas veces y he dicho que el manga es bimensual. Y muchos me han estado señalando el error. Sí, no es bimensual, es bimestral. Ya lo sé, me confundí, lo siento. Para los que no saben, la diferencia es que bimensual es algo que pasa 2 veces cada mes y bimestral es algo que pasa cada 2 meses. Ok, este manga es bimestral, lo siento por el error. Y bueno, ya saben que antes de empezar les recuerdo, como siempre, que ahora que YouTube nos está portando bien con nosotros, es muy importante que dejen su like, que hagan un comentario de lo que sea. Si no sabes qué poner, responde la siguiente pregunta: ¿a qué concierto te mueres por ir este año? Y también es importante que compartan este video, sobre todo cuando ven mis publicaciones anunciándolas en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o X. Y ya saben que los que dejen un super gracias en este video aparecerán aquí al costado en el siguiente Yo Te Cuento. Y por cierto, ahora estoy haciendo las dinámicas de que los miembros del canal aparecerán en los Yo Te Leo, que por si no han visto, hace unos días subí el capítulo 8 del Yo Te Leo de los Canvas. Sí, lo vamos a retomar y vamos a hacerlo más seguido. Los miembros del canal aparecerán allá y los que dejen super gracias aparecerán aquí. Incluso en ese último Yo Te Leo los Canvas tuvo algunos super gracias que también están apareciendo aquí. Ya saben, los super gracias a los Yo Te Cuento y los miembros del canal en los Yo Te Leo. Ya saben que agradezco mucho su colaboración. Les mando a todos un fuerte abrazo. Ahora sí, vamos con lo que yo llamo los antecedentes. En primer lugar tuvimos, bueno, que Tsunade subió otro de sus chistes fumados. En esta ocasión es que Shun le spoileó a Shiryu que había 2 dragones negros. Ya saben que en el manga hay 2 dragones negros. Y pues ellos vinieron a reclamarle por spoilero. Después hubo un par de publicaciones más, pero ya saben, las que contienen spoilers del capítulo van al final. Ok, este capítulo 14 apareció en la Champion Red número 6, publicada el 18 de abril del 2025. Y por cierto, esa portada no es de Saint Seiya, es de Fumano Kojiro. Kuruma sacó el capítulo 3 del Gaiden. Y pues en el interior, relacionado al Rise of Poseidon, simplemente tuvimos publicidad de los tomos 1 y 2 que ya están en circulación. Ok, y como siempre, empezamos con el clásico recapitulando que dice: Sorrento y Krishna lanzaron el Heavenly Concerto y el Mahayuga Yatra hacia Némesis. Inmediatamente después, los 3 fueron transportados a la Era del Mito, al lugar donde el Pegaso de esa época era condenado. ¿Cuál es el pasado oculto de Némesis? Y en la primera página tenemos una imagen de un reloj de fuego similar al del santuario. Ya les diré después por qué es similar. Y arriba podemos leer: de ahora en adelante llevaremos a cabo las 12 pruebas siguiendo las constelaciones de la eclíptica. Ya saben que en el capítulo anterior nos quedamos en que Shishin de Pegaso iba a recibir ese castigo de parte de Justicia. Y pues ahí en la primera página tenemos precisamente una frase que menciona eso. Dice: en la Era del Mito, Shishin de Pegaso asume las pruebas de Némesis. Todo es por la gente de la Tierra. Más abajo tenemos un mensaje que dice: reimpresión lograda, los volúmenes recopilatorios 1 y 2 ya están a la venta y con gran aceptación. Luego tenemos el logo del manga y el título del capítulo. Capítulo 14, Batalla a Muerte, Pegaso. Obra original Masami Kurumada, manga Tsunakan Suda. Bien, a continuación se nos muestra a Justicia de pie con la espada amenazante frente a Shishin. Y allí detrás también podemos ver a Némesis, como siempre, relajada en su asiento. Podemos ver que Shishin se encuentra con un rostro de preocupación, mientras que Némesis lo mira sonriendo. Es entonces que Justicia dice: comencemos con la primera prueba. Y en ese momento le lanza algo a Shishin, algo que parece ser una piel. Eso evidentemente sorprende al santo de Pegaso, que solamente puede decir: ¿Qué es esto? Y ahí podemos verlo usando esa piel como si fuera una capa. A continuación, Justicia dice: esa piel de carnero está empapada de mucho aceite. Ahora le lanzaré fuego y no deberás emitir ni una sola palabra hasta que se extinga. No puede ser, dice un sorprendido Shishin. A lo que Némesis, aún sonriendo, pregunta: ¿no puedes creerlo? ¿O acaso quieres que el pueblo sea quemado a cambio? Recordemos que ese será el castigo. Pero Shishin, manteniendo esa actitud desafiante, dice: ¡ya cállense! ¡Háganlo de una vez! ¡Maldición! Debí haber aprendido ataques de hielo. A lo que Justicia, perdiendo la paciencia, le lanza una bola de fuego a través de su espada. Entonces podemos ver cómo esa piel se enciende, obviamente quemando a Shishin, haciendo que grite de dolor. Ante eso, vemos a Némesis sonriendo sádicamente, mientras que Justicia observa muy seria. Finalmente, vemos que Shishin soportó la prueba, aunque su cuerpo quedó lleno de quemaduras, pero él se mantiene sonriendo. Sin embargo, termina tumbado
de espaldas al piso. Al ver esto, Némesis estalla en risa y dice, ¡lo soportó! Sin embargo, esto es solo el comienzo. Ha sido suficiente por hoy. Me pregunto si podrá seguir resistiendo mañana. Será interesante verlo. Entonces ordena a Eneas que se lo lleve. A continuación vemos que Eneas puso a Shishin en una celda, y podemos ver que Eneas estaba acompañado de Belerofonte, que ya sabemos que parece tener un pique con Shishin. Regresando con las diosas, vemos que ahora se encuentran en otra habitación del templo, un poco más relajadas, ya que tenemos que Némesis ya no tiene esas mangas, y Justicia ya no tiene esa parte que cubría todo su torso, ahora solamente quedó con el vestido de abajo. En ese momento vemos que Némesis pregunta, oye Justicia, ¿qué piensas de esa persona? A lo que ésta responde, pase lo que pase, el pecador es un pecador. Amenazar a un dios es asqueroso, con esa vulgaridad y violencia. Efectivamente, dice Némesis. Sin embargo, es un hombre entretenido. No siente ni un poco de miedo frente a nosotros. Es como si estuviese viendo a tu yo del pasado. En ese instante vemos que esas palabras impactan a Justicia, quien molesta grita ¡Némesis! Grita tanto que se puede oír desde fuera del templo. Y continúa, las bromas también tienen un límite. Compararme con una persona tan vulgar como esa. A lo que Némesis responde, solo bromeaba, perdóname. Pero Justicia, aún molesta, dice, a fin de cuentas, es un humano. Es un hecho que pronto demostrará que ese carácter es solo superficial. Entonces Unakansuda nos lleva al día siguiente, donde vemos la siguiente prueba. Ahí vemos que le dicen, será mejor que te prepares para la segunda prueba. Y ahí podemos ver a un par de toros. Recordemos que las pruebas siguen las constelaciones de la eclíptica. La primera prueba del carnero obviamente era la de Aries y ahora tenemos la de Tauro. Entonces podemos ver que Shishin tiene sus extremidades encadenadas a unos toros que lo están jalando. Y ahí le dicen, sobrevive por un momento al castigo de desmembramiento por toros. Y esto evidentemente hace que Shishin grite de dolor. Pero las pruebas continúan. A continuación le dicen, lucha y mata a tu otro yo. Entonces vemos que Shishin es golpeado por su doppelganger, que está utilizando el clot divino de Pegaso. En la siguiente le dicen, pon 100 cangrejos encima de tu rostro. Y ahí podemos ver a Shishin intentando mantener a los 100 cangrejos en su cara, incluso sacando la lengua. A continuación le dicen, enséñale a un león hambriento más de 3 trucos. Y podemos ver a Shishin estirándole la mano a un león y diciendo, dame la pata, tonto. Luego le dicen, memorízate todos los 100 volúmenes del código de leyes sin ser desconcentrado por la seducción de las doncellas. Y en esa viñeta vemos a Shishin leyendo unos papiros mientras trata de no ver a las chicas desnudas que lo están abrazando. Qué cruel. Es más, también le dicen, serás descalificado si no puedes recitarlos palabra por palabra. Y ahí vemos a Shishin recitando todo, mientras vemos que no solamente tiene el cuerpo herido, sino que también tiene marcas de besos. Hasta ahí nos muestran las pruebas. A continuación vamos con Eneas, quien sigue contando lo que estuvo ocurriendo, ya que dice, las pruebas duraron 3 días y 3 noches. Continuaron todo tipo de torturas, probando la determinación del pecador. Muchas personas ya se habrían rendido en medio de esa crueldad. Las restantes habrían terminado muertas o locas. Sin embargo, Pegaso soportó todo eso. Entonces podemos ver que esas palabras hacen sonreír a Bayan. Al ver esto, Io le pregunta, ¿qué sucede, Bayan? A lo que este, mirando al cielo, responde, es algo que he recordado, sobre el santo de Pegaso que conozco. Sin importar cuántas veces cayese o sufriese daño, cada vez se levantaba. Era ciertamente un hombre indomable. Y mientras dicen eso, podemos ver que se encuentran observando la constelación de Pegaso. Efectivamente, Bayan recordó a Seiya. Pero volvemos con Shishin, quien se encuentra en el piso tirado sobre un charco de su propia sangre, mientras que Némesis se le acerca y le dice, bien hecho, Pegaso. Es la primera vez que alguien soporta las 12 pruebas. Efectivamente, parece ser que tus actos no tenían malas intenciones. Ante esto, Shishin, medio muerto, igual sonríe y dice, jeje, entonces, con mucho gusto espero ser absuelto. No seas engreído, dice enojada Justicia. Se te informó que el pecado por haber ofendido a un dios nunca será perdonado, sea cual sea que haya sido el motivo. La sentencia será mañana. Por favor, espera con calma. Y sí, efectivamente, hay que recordar que esas pruebas fueron simplemente porque Shishin se fue de bocón y dijo que todo lo hacía por la justicia y por el amor de la tierra. Entonces, ellas querían probar su determinación al cumplir las 12 pruebas a cambio de no destruir los pueblos
templos de la gente. Ok, luego de eso, Tsunakan Suda nos lleva nuevamente al otro ambiente del templo de Némesis, donde tenemos a las diosas discutiendo sobre el castigo de Shishin, por lo que Némesis dice: habiendo dicho eso, ahora que lo pienso sobre la ofensa que recibió el señor Hades, no debería haber otro castigo que la pena de muerte, ¿verdad, Justy? A lo que esta, claramente distraída, responde: Sí. Esto evidentemente llama la atención de Némesis, que pregunta: ¿qué sucede? No te entiendo, no pareces tú misma. A lo que Justicia responde: Némesis, ¿qué diablos es lo que estamos juzgando? Por lo que Némesis, aún sorprendida, pregunta: ¿a qué te refieres? Por lo que Justicia responde: los he visto, esos ojos claros de Pegaso. Y mientras dice eso, podemos ver a Shishin encadenado y cubierto de heridas, pero aún así sonriendo. Y Justicia continúa: sea cual sea la adversidad en la que se encuentre, no pierde ni por un instante la luz de la esperanza. Está lleno únicamente de pureza y honestidad, como si fuese un niño. Al oír esto, Némesis, más seria, pregunta: entonces, ¿dices que por eso hay que mostrar compasión? No es eso, responde Justicia. Sin embargo, ya no lo sé. Lo que nosotros debemos castigar son corazones insolentes que cometen ofensas contra los dioses. El derecho de juzgar incluso el espíritu puro de aquella persona, ¿realmente lo tenemos? ¿O acaso...? No titubees, interviene una directa Némesis. Un humano aplastaría sin problema alguno a un insecto venenoso si le mordiese. Para nosotros los dioses, los humanos son una existencia incluso inferior a un pequeño insecto venenoso. No hay absolutamente ningún lugar para la consideración de los sentimientos. Ante esto, Justicia simplemente agacha la mirada y responde: lo sé. Por lo que Némesis se acerca a ella y tomando sus manos dice: ya es hora de descansar. Tú también relájate. Pero a continuación se nos muestra que Justicia tenía otros planes, ya que la vemos descendiendo al lugar donde se encuentra la celda de Shishin, y desde fuera lo observa con un rostro de curiosidad. Al percatarse de esto, Shishin le dice: no esperaba que una diosa tan aterradora viniese a este lugar. Si viniste a ver mi rostro por última vez, pensaría que eres una persona muy traviesa. ¿Eso crees?, responde seriamente Justicia, mientras que Shishin continúa: bueno, como sea. Entonces, ¿me han dado la pena de muerte tal como lo imaginaba? A lo que Justicia responde: te comuniqué que la sentencia sería mañana. Tss, ¡qué rígida!, dice Shishin. Pero Justicia, aún más seria, le hace una pregunta: Pegaso, ¿la muerte es horrible? A lo que Shishin, relajado, limpiándose la oreja con un dedo, responde: es algo que da miedo. Después de todo, llegué viendo por lo que uno pasa después de morir. Y sí, recordemos que estuvo en el inframundo. Y continúa: para que lo sepas, mañana, cuando esté decidida mi pena de muerte, voy a hacer un gran alboroto, así que prepárate. Ante eso, vemos que sorpresivamente Justicia sonríe y dice: es bueno que seas honesto. Eso es algo que Némesis diría. A lo que Shishin, sorprendido, dice: parece que tú también puedes sonreír. A continuación, Justicia, dándole la espalda y manteniendo la sonrisa, dice: me voy tranquila. Si eso es lo que planeas hacer, tu cabeza será cortada sin duda alguna. Esto claramente deja un poco confundido a Shishin, pero en ese momento se percata de algo y dice: ¿qué mierda? Se trata de una pequeña llave que apareció al filo de la celda, por lo que Shishin dice: oye, se te cayó algo, pero Justicia, ignorándolo, sigue su camino. Está claro lo que acaba de pasar, ¿verdad? Es por eso que a continuación vemos a Shishin cargando su plot box de Pegaso, saltando por una colina, mientras se oye un grito que dice: ¡ha escapado! Se trata de Belerofonte y continúa: el criminal ha escapado de la prisión, encuéntrenlo y captúrenlo. Y ahí podemos ver que se estaba dirigiendo a los espartos y continúa: no importa que lo maten, de todas formas mañana iba a recibir la pena de muerte. A continuación vemos a Shishin rodeado por los espartos sin poder seguir avanzando. Entonces vemos que el plotbox se abre mientras dice: a un lado, esqueletos, después de tanto tiempo, finalmente voy a desatarme por completo. ¡Pegasus! Así es, Shishin se puso su clock y ejecutó el Pegasus Ryuseiken, el puño meteórico de Pegaso. A continuación vemos que todo eso fue observado por Belerofonte, quien se encuentra arriba de una colina, mientras dice: tu poder no está nada mal, caballo miserable. Esto sorprende a Shishin y Belerofonte continúa:
¿De verdad piensas que saldrás con vida de este santuario? Voy a intentarlo, responde Shishin. Es así como lo he hecho hasta ahora. Pero al oír esto, vemos que Belerofonte salta dando una patada, claramente ejecutando su Sky High Assault, o asalto desde lo alto del cielo. Sin embargo, vemos que rápidamente Shishin aparece detrás de él, lo cual lo deja completamente sorprendido y solamente puede decir ¿qué? Por lo que Shishin burlonamente dice: parece ser que estoy por encima de ti en lo que respecta a velocidad. Te lo agradezco, fuiste de gran ayuda, miserable. Entonces lo toma por sus brazos y ejecuta una técnica llamada Tensho Rasen Otoshi, o caída en espiral desde lo alto del cielo. Claramente es la técnica que conocemos como el Pegasus Rolling Crash, pero con otro nombre. Evidentemente el efecto es el mismo, ya que vemos a Belerofonte estrellándose de cabeza en el piso. Ante eso, vemos que Shishin todavía burlonamente dice: no te lo tomes a mal, perdón por ser un caballo tan salvaje. Pero en ese instante siente que alguien ha aparecido detrás de él. Se trata de Cadmo, quien también ha venido a perseguirlo, por lo que Shishin voltea diciendo: ¿qué tal? Pero en ese momento vemos que es derribado y un chorro de sangre sale de su boca. Todo esto es observado por Némesis y Justicia. No se especifica si fue un solo golpe o si hubo una pelea y simplemente hubo un salto al final de esta, ya que ahí vemos que Shishin tiene el clot dañado y ha perdido el casco. El caso es que Némesis se acerca a él y dice: tan lleno de vida hasta el último momento. Sin embargo, es por eso que tu vida, que iba a durar hasta mañana, se ha reducido mediodía. Al oír eso, Shishin no puede hacer nada más que exclamar de dolor, por lo que Némesis, sacando una espada y apuntándolo con ella, continúa: te condeno a ser decapitado en este lugar. No te muevas. No hay objeción alguna, ¿verdad, Justi? Y mientras dice eso, observa a la otra diosa, quien no dice palabra alguna, por lo que Némesis grita: ¡adiós, Pegaso! Pero en ese momento vemos que la espada de Némesis sale volando, mientras ella se toma su entumecido brazo izquierdo. Fue Justicia quien con su espada bloqueó el ataque. Esto claramente sorprende a Shishin, que dice: tú. Lo mismo con Némesis, que con un rostro completamente sorprendido dice: ¿Justi? A lo que esta explica: lo lamento, me encuentro atormentada por una estúpida duda. Eso es lo único que sé. Sin embargo, pero Némesis interviene diciendo: ¿Qué es lo que dices? ¿Por qué? ¿Por qué tú, que eres la más severa que cualquiera, muestras piedad con un humano? A lo que Justicia dice: ¿acaso no lo comprendes, Némesis? No lo entiendo, replica desesperadamente Némesis. Entonces empieza un flashback, uno en el que vemos a Némesis y Justicia cara a cara, en una montaña bajo un cielo lleno de relámpagos. En ese momento ocurre una explosión mientras nos dicen: en el pasado hubo una batalla entre los dioses. Por un lado estaba el Olimpo, dirigido por quien sería luego el emperador celestial Zeus. Por el otro lado estaban los dioses antiguos, los titanes. Ha pasado un largo tiempo desde la guerra que sacudió el cielo y la tierra, y que fue ganada por el Olimpo. Así es, están hablando de la titanomaquia. Y mientras se nos dice eso, vemos una escena en la que tenemos a Némesis amenazando a Justicia con su espada. A continuación, la diosa, con un rostro burlesco, dice: con esto, nuestra relación llega a su fin. Adiós, amiga. A lo que Justicia responde: no recuerdo haberme vuelto amiga tuya. Sin embargo, he sido completamente derrotada. No tengo nada de qué arrepentirme. Y mientras dice eso, podemos ver que los relámpagos siguen adornando el cielo. A continuación se nos muestra Justicia lista para recibir su castigo. Pero en ese instante algo increíble sucede. Aparece el mismísimo Zeus, o al menos la representación de su rostro en el cielo. Y este dice: Justicia, descendiente de los titanes, tú descenderás hacia el abismo del Tártaro, expiarás los pecados contra el Olimpo por toda la eternidad. Sin embargo, vemos a Némesis corriendo desesperadamente y gritando: Señor Zeus, por favor, solo para posicionarse extendiendo sus brazos en medio de Zeus y Justicia. Esto evidentemente sorprende a Zeus, quien dice: Némesis, miserable, fuiste tú quien la capturó. ¿Por qué motivo me detienes? A lo que Némesis, aún con desesperación, dice: esta persona, a pesar de ser el enemigo, posee un espíritu honesto y noble. Sería lamentable que fuese sellada en el fondo de la tierra. De alguna forma, tenga piedad. No lo haré, responde Zeus. Los dioses titanes son inmortales. Si la dejo salirse con la suya, algún día causará daño. ¿Acaso no lo entiendes? Pero Justicia interviene diciendo: está bien, Némesis, ya deja... Tú guarda silencio, dice Némesis, y continúa: en ese caso, voy a hacer un juramento, señor Zeus.
Si mi amiga Justicia desafiase el Olimpo, yo también descendería junto a ella al fondo de la tierra. Eres una tonta mocosa, dice Zeus. En ese caso, muéstrame tu determinación. Y mientras dice eso, vemos que lanza un rayo, algo que impacta de lleno en Némesis, destrozando su ropa y haciendo que grite de dolor. Al ver eso, una impotente Justicia solamente puede gritar ¡Némesis!, mientras ella se encuentra tumbada en el suelo llena de heridas. De pronto, vemos que una espada cae clavada al costado del rostro de Némesis, lo cual evidentemente le sorprende. Se trata de la espada que luego vemos que utiliza Justicia, pero en ese momento Zeus dice: ese sable del juicio tiene el poder para cortar la tierra y abrir un hueco hacia el Tártaro. Cuando ocurra el peor escenario, te tirarás a ti misma junto con ella hacia el abismo, tal como lo juraste. ¿Entendiste, Némesis? A lo que esta, reincorporándose, responde: gracias, qué felicidad. No vayas a olvidarlo, finaliza diciendo Zeus mientras desaparece. A continuación vemos que la luz del sol empieza a brillar, mientras que vemos a Némesis ofreciéndole la espada a Justicia diciendo: tú llevarás este sable, lo cual claramente sorprende a Justicia. Y Némesis continúa: si está en mi mano, no voy a relajarme. A lo que Justicia intenta hablar diciendo: pero... Sin embargo, es interrumpida por Némesis, quien dándole un fuerte abrazo dice: de hoy en adelante seremos verdaderas amigas. Y mientras dice eso, podemos ver que lágrimas empiezan a brotar de los ojos de Justicia. La verdad es que es una escena muy tierna. Y de esa forma termina el flashback. Y volvemos con Shishing en medio de las diosas, mientras Justicia dice: el Olimpo y los titanes son enemigos irreconciliables. Sin embargo, tú creíste en mi corazón y me salvaste. Entonces, ¿por qué no puedes hacer lo mismo en esta ocasión? ¡Tonta!, grita Némesis. Aquello fue algo que ocurrió entre dos dioses. ¿Acaso no entiendes que este tipo es un humano? Así es, responde Justicia. Mi deseo es algo que va en contra de la ley y la justicia. No voy a pedirte que me concedas ese favor sin perder nada, porque sería demasiado. A lo que Némesis solamente puede decir: ¿qué? Mientras que Justicia, mirando la espada, continúa: el sable del juicio que me encomendaste. Si hay un momento para blandirlo, es ahora. A continuación vemos que Justicia clava la espada en el piso, haciendo que este empiece a rajarse. Esto es algo que sorprende tanto a Némesis como a Shishing, mientras que Justicia, con lágrimas en los ojos, dice: adiós, amiga. Y de esa forma termina el capítulo, con una frase que dice: Justicia va hacia el abismo junto a lágrimas dirigidas a su amiga. Por último, nos dicen que esperemos con ansias el siguiente capítulo en el número de agosto de 2025, a la venta el 19 de junio. Bien, otra vez tuvimos un capítulo increíblemente interesante. Sin embargo, hay algo que he estado pensando, y es que no sé qué tan conveniente es esto para el manga de Tsunakan Suda, porque si bien es cierto que la trama de los generales estuvo interesante, esto de Shishing, al menos para mí, está muchísimo más interesante. Así que no sé qué tan bueno sea extender esto para la trama de los generales. Pero bueno, confiemos en Tsunakan Suda. Bien, en primer lugar, algo que no les dije al inicio porque era spoiler, es que Tsunakan había compartido esta página, señalándonos que cometió un error, ya que volvió a poner Ménesis en vez de Némesis, algo que ya le había ocurrido. Esto creo que no se los dije, pero cometió el mismo error en el capítulo 12. Felizmente esta vez sí pudo corregirlo a tiempo. Luego tuvimos que la propia cuenta de la Champion Red nos adelantó 4 páginas. Me parece demasiado exagerado para un adelanto, es bastante spoiler. Y ahí escribieron una pequeña sinopsis que decía: Shishing de Pegaso enfrenta los desafíos de los 12 signos del zodiaco que le dio la diosa Némesis. El apasionado estilo de vida de los santos de Pegaso nunca cambia, sin importar la época. Y bueno, luego tuvimos que Tsunakan Suda replicó este post incluyendo las imágenes. Bien, ahora sí vamos con el capítulo en sí. En primer lugar tuvimos la aparición de un reloj parecido al reloj del santuario. Y digo parecido porque no es exactamente el mismo. Le falta el último círculo. Ya saben que son diferentes círculos. No tiene la parte donde van las llamas. Acá, en vez de eso, tenemos que tiene llamas. Así que no sé si es el mismo. No tendría sentido que utilicen el reloj de fuego de Atena para esto. Por lo que yo me imagino que simplemente es una representación que nos da Tsunakan Suda. Ok, como dije, creo que está claro que cada castigo correspondía a uno de los signos. La prueba de Aries era una piel de carnero o vellocino. Ya saben que un vellocino es la piel del animal junto con el vellón, que es la acumulación de la lana. Y esto claramente recuerda al vellocino de oro. ¿Se acuerdan? Ese que fueron a buscar Jasón y los argonautas. Pues ese vellocino pertenecía a Crisómalo, de lana dorada. Este carnero salvó a Frixo, hijo de Atamante,
amante y luego fue sacrificado a los dioses, por lo que terminó convertido en una constelación, la constelación de Aries. Aquí no nos ponen que es el vellocino de oro, ni siquiera nos dicen que es dorado, pero bueno, ahí está la referencia. Ahora, eso de que queme a Shishin nos recuerda un poco a lo de la túnica de Neso. Ya saben que terminó matando a Heracles por culpa de Deyanira, pero no creo que esa sea la referencia. Yo creo que más va por el lado del vellocino de oro. Pero quién sabe, pueden ser las dos. Ahora, en la de Tauro le hicieron a Shishin un Tupac Amaru. Me imagino que los que no son de Perú no lo saben, pero Tupac Amaru fue un símbolo de la resistencia indígena y precursor de la independencia latinoamericana. A él los españoles lo condenaron a desmembramiento por caballos, pero no pudieron, aguantó, por lo que tuvieron que decapitarlo. Ahora, no digo que Sunakán Suda se haya basado en lo que le pasó a Tupac Amaru, simplemente estoy diciendo que me recordó a eso. Ese castigo por desmembramiento por caballos lo utilizaron mucho los españoles, los ingleses, los franceses, etc. Aunque bueno, aquí es con toros, no con caballos. En cuanto a la prueba de Géminis, me pareció too much, ya que se enfrentó a sí mismo, pero con el clon divino de Pegaso. No sabemos qué tan fuerte es su doppelganger, pero me imagino que fue algo duro. No vemos acá el momento en que lo derrota. Simplemente, como yo ya les había comentado, supuse que nos mostrarían las pruebas en una viñeta nada más. En cuanto a la prueba de Cáncer, tuvimos que se tuvo que poner cangrejos en la cara. Eso me recordó un poco a los cangrejos que aparecen en Piratas del Caribe. En cuanto a la prueba de Leo, tuvimos que Shishin tuvo que enseñarle trucos a un león. Un león que seguramente Mario diría que es el león de Nemea, ese que aparece en las pruebas de Hércules. Luego tuvimos la prueba más difícil de todas, la prueba de Virgo, que consistía en mantenerte Virgo, supongo, ya que no podías hacer nada con todas esas chicas hermosas y desnudas que lo estaban toqueteando, incluso besando por las marcas que vimos en su cuerpo. Y por cierto, creo que todo el mundo se dio cuenta que una de ellas se parece muchísimo a Saori y la otra a Artemisa de la película Overture. No sé si son referencias, pero ahí lo dejo. Yo confieso, habría perdido ahí. Como si no hubiera perdido con las otras. Ok, nosotros vimos las pruebas hasta allí. Sin embargo, Sunakán Suda en sus redes oficiales nos contó cuáles serán las siguientes pruebas. Y aquí se los voy a decir. La prueba de Libra consistía en encontrar suficientes escamas de dragón para equilibrar en una balanza el peso con un cachorro de tigre. Ya saben, el tigre y el dragón, Libra. La prueba de Escorpio consistía en ser picado 15 veces por un escorpión venenoso. La prueba de Sagitario consistía en alcanzar todos los objetivos en el recorrido de tiro de arco a caballo en el primer intento. O sea, tiro al blanco sobre un caballo. La prueba de Capricornio consistía en enfrentarse a una cabra en un concurso de comer rápido los 100 volúmenes del código legal que memorizó en la prueba de Virgo. En cuanto a la prueba de Acuario, se trataba de beber 10 litros de té amargo de una sola vez. Y en cuanto a la prueba de Piscis, era capturar vivo a un tiburón devorador de hombres. La verdad es que Sunakán Suda se fumó de la buena. Bien, el caso es que al final Shishin pasa todas las pruebas, pero hay que recordar que estas no eran para perdonarlo, sino para probar su determinación, ya que Shishin estuvo de bocón diciendo que lo hacía por la justicia y el amor a la tierra, entonces querían probar eso. Fue tan grande la determinación de Shishin que consiguió superar las 12 pruebas, al punto de hacer dudar a Justicia de si lo que estaban haciendo era justo. Por cierto, cuando Némesis refuta los argumentos de Justicia, menciona que los humanos mataríamos a insectos venenosos si nos atacan, y ahí nos muestran a un vinagrillo gigante o escorpión látigo. Lo curioso es que esos insectos no tienen veneno, lo que sí tienen es un líquido que causa irritación. Supongo que Sunakán se confundió con eso. Ok, una de las cosas más interesantes es que Sunakán nos muestra una escena de la titanomaquia, que ya saben que fue la guerra entre los olímpicos y los titanes. Incluso nos muestra al mismísimo Zeus, o bueno, como dije, al menos la representación de este. Lo curioso es que Zeus desconfía de Justicia por ser descendiente de los titanes, cuando él mismo es descendiente de los titanes, al igual que Hades, Poseidón, etc. De hecho, se supone que Zeus es padre de Justicia, al menos en el mito más conocido, o bueno, de Dice. Ya les dije que Sunakán Suda a esta diosa le puso el nombre romano, Justitia, justicia. Y bueno, Justicia es hija de la titánide Temis y de Júpiter, que equivale a Zeus. La diosa Dice, equivalente a Justicia, es hija de la titánide Temis y del propio Zeus. Como dije, al menos en el mito más conocido, por lo que se me hace raro y un poco hipócrita por parte de Zeus, la verdad. Pero bueno, supongamos que simplemente Justicia estaba del bando de los titanes.
Por cierto, la verdad fue bastante tierno ver cómo Némesis se hizo amiga de Justicia. Aunque me hubiera gustado que nos cuenten por qué cambió de parecer, porque ella la atrapó como dijo Zeus, y luego corrió para evitar que la maten. No sé, quizá estaba jugando con ella nada más. Ya saben, Némesis es medio loca, la verdad. Por cierto, eso me recuerda. Yo ya les había dicho que ya me imaginaba que algo terminaría pasando con Justicia para que Némesis estuviera triste. Ahora pudimos ver qué fue. O sea, el Mahayuga Yatra de Krishna es como el psicoanálisis. Ya saben, cuando rebuscan en tu pasado para encontrar el origen de tu trauma. Resulta que Justicia se sacrificó por Shishin. Vemos que abre la tierra para ir al Tártaro, tal como le dijo Zeus. Algo que por cierto técnicamente ya había hecho en el capítulo anterior, porque golpeó la tierra y quedó un agujero del que no se veía su fondo, como dijo Shishin. Así que esa espada puede abrir un montón de agujeros al Tártaro a espadazos. Y por cierto, todo indica que Némesis no se lanzó con ella como había jurado. Eso me llama la atención. Zeus no hará nada porque no cumplió su palabra. Ya veremos. Ahora, lo que está claro es que Justicia, al amar la justicia, valga la redundancia, quedó encantada con el espíritu de justicia que demostró Shishin. De verdad, en este capítulo me encantó Justicia. Ahora sí es una waifu total con esas sonrisitas que le regaló a Shishin, las cuales dan a entender que por ahí hay algo más. En el capítulo anterior, al inicio, yo había pensado que quizá era Némesis la que terminaría cayendo en los encantos de Shishin porque se reía de sus tonterías. Pero no, simplemente se ríe porque, no sé, está loca, y acá la vimos también riéndose al verlo sufrir, o sea, es completamente sádica. Pero sí, tiene más sentido que sea Justicia la que sienta algo por Shishin o la que quede encantada por Shishin al ver su sentido de la justicia. Shishin, qué galán. Y es que él es bastante gracioso. La verdad me encanta cómo han representado a Shishin, es todo un Seiya, con un gran sentido de la justicia, bastante troll, justo como Seiya, tal como recordó Bayan. Me encantó eso también, que Bayan reconociera a Seiya. El que no lo quiere mucho es Belerofonte, lo cual es irónico por lo que Shishin representa a la constelación de Pegaso, y Belerofonte quería mucho a Pegaso. Supongo que lo odia porque ha tomado la representación de su querido caballo alado, no sé. Ahora, hablando de ellos, tuvimos un pequeño combate en el que vimos la técnica del Pegasus Rolling Crash, pero mencionada en japonés. Creo que está claro por qué lo dijo en japonés, ¿no? Evidentemente porque en esa época no existía el inglés. Y sí, ya sé que todo el mundo está hablando japonés, incluso los dioses griegos. Pero eso es porque el manga está en japonés. Digamos que están hablando idioma estándar. Y pues Shishin bautizó esa técnica como Tensho Dasen Otoshi, o caída en espiral desde lo alto del cielo, en vez de Pegasus Rolling Crash, choque giratorio de Pegaso. Pero va, es lo mismo. Ahora, ¿van a perdonar a Shishin? Ya que se da a entender que Justicia se sacrificó para que Némesis lo perdonara, pero no sabemos si lo hará, ya veremos. Como dije, está muy interesante. Ah, y por cierto, si recuerdan, en el último video tuve la duda de si Shishin estaba con su cuerpo real o su alma. Y bueno, creo que aquí queda completamente claro que estaba con su cuerpo real, recién lo iban a matar. Ah, y la versión del Cloud de Pegaso que estaba usando Shishin era la primera versión que le vimos a Seiya. A mí me hubiera gustado que utilizara la V5 del manga, la que Seiya utiliza en el inframundo, porque ya saben que yo tengo la teoría de que esa versión es la versión real del Cloud de Pegaso. Es por eso que apareció cuando Shion le tiró la sangre de Atena. O sea, que en una guerra pasada terminó bastante dañada y destruida y solamente logró ensamblarse en esa forma básica que le dimos a Seiya al inicio. Y también sería por eso que Tenman en Next Dimension tiene esa versión final, porque era la versión real. Bueno, igual supongo que esa idea podría mantenerse aquí si pensamos que Shishin viene de pelear con Hades. Me imagino que su plot sufrió un montón de daños y posiblemente también por eso quedó esa versión. Y por cierto, supongo que la prueba de Géminis deja claro que Shishin enfrentó a Hades con la versión divina de su plot, porque ahí lo vemos así. Me imagino que se enfrentó a la versión con la que cometió el pecado. Ya se aclaró en Next Dimension que la versión divina del Clot no se mantiene, se regresa a la versión normal. Y ya para ir terminando, simplemente quería comentar que en el video pasado yo pensé que las escenas en las que Eneas estaba explicando a los generales lo que había pasado con el Pegaso del mito era un flashback de la conversación que no llegamos a ver antes de que Sorrento llegue con Némesis, pero parece que está ocurriendo en tiempo real al mismo tiempo que se está ejecutando la técnica del Mahayuga Yatra. Y digo esto porque sí,
sí, solamente están Bayan e Io. Sorrento y Krishna ya fueron con Nemesis, lo cual se me hace extraño porque se supone que Eneas dijo: les voy a contar la verdad sobre este conflicto con Nemesis, pero Sorrento y Krishna se fueron antes de que terminara de contar. Qué raro. Supongo que le dijo una versión reducida, que Nemesis está así porque algo le pasó con Justicia, no lo sé. Y bueno, por último tenemos el mensaje de Tsunakan Suda, que dice así: tu voz ha convertido a todos en los héroes del mañana. Por favor, enviemos nuestro cosmo a Nob, que está luchando contra una enfermedad. Ya saben que Nob es el nickname de Nobuo Yamada, que lamentablemente recientemente reveló que tenía cáncer y por eso no pudo viajar al concierto de México. Sin embargo, él sigue en tratamiento y se sigue presentando en Japón, pero viajar habría sido muy imprudente para él. Por cierto, eso que escribe Tsunakan sobre los héroes del mañana es parte de la canción Pegasus Fantasy. Ya saben, Ashita no Yusha. Y bueno, con eso terminamos. Simplemente antes de despedirme les recuerdo que para ayudarme ahora que YouTube me está promocionando los videos, es importantísimo que dejen su like, que comenten lo que sea y si no saben qué poner, respóndanme a qué conciertos se mueren por ir este año. Y también es importante que compartan el video, sobre todo las publicaciones que hago en mis redes sociales anunciándolo, ya sea Facebook, Instagram o X. Y también les recuerdo que todos los que hagan un super gracias aparecerán en el siguiente Yo Te Cuento, mientras que todos los miembros del canal aparecerán en el siguiente Yo Te Leo. Y no se olviden que he subido el capítulo 8 del Yo Te Leo de los Canvas hace un par de días, así que agradecería mucho que vayan a apoyar ese video también. Y nada, ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que lleguen más fanáticos, suscríbete al canal y si ya lo hiciste no te olvides de activar la campanita para que te lleguen notificaciones de mis nuevos videos. Y si quieres ayudarme a hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo uniéndote con mi miembro del canal o dejando un super gracias. Nos vemos en el próximo video. Dax Vidania.